Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. Seguimos en esta semana número 16 en nuestra meditación hacia el conocimiento de Dios y esta semana estamos centrados en la bondad y la severidad de Dios. Y nuestra lectura hoy está en Romanos capítulo 11, versículos 20 al 22, donde dice: de acuerdo, por su incredulidad fueron cortadas, pero tú por la fe te mantienes ahí. Así que no seas altivo, sino más bien temeroso, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Por lo tanto, ten en cuenta la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Luego, la segunda lectura está en Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: el Señor pasó por delante de él y exclamó: Señor, Señor, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y luego otra lectura más en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículos 1 al 5. Por tanto, tú que juzgas no tienes excusa, sin importar quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a los demás haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ajusta a la verdad. Y tú que juzgas a los que hacen tales cosas, pero haces lo mismo, ¿acaso piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O acaso menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y generosidad, e ignoras que su bondad te guía al arrepentimiento? Pero por la dureza y obstinación de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio y pagará a cada uno conforme a sus obras. Hoy nos toca mirar la severidad de Dios. Hemos estado desplegando estos días en la parte que nos cae mejor, la bondad de Dios. Pero hoy vamos a pensar en la severidad de Dios. La palabra que emplea Pablo allí en Romanos 11 significa literalmente cortar. Denota el retiro terminante de parte de Dios de su bondad para con los que han despreciado esa bondad. Nos recuerda un hecho en relación con Dios que él mismo declaró cuando proclamó su nombre ante Moisés, a saber, que si bien él es grande en misericordia y verdad, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Vale decir, los culpables obstinados e impenitentes, es decir, no arrepentidos. El acto de severidad al que se refería Pablo en Romanos 11 era el rechazo por parte de Israel, por parte de Dios de Israel como cuerpo, separándolo del olivo del que ellos constituían las ramas naturales porque no creyeron el Evangelio de Cristo. Sabéis que en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesús y luego el apóstol Pablo aquí en Romanos toma la figura de la higuera como símbolo del pueblo de Israel y también la figura del olivo. Y en este caso está hablando de una rama desgajada y otra rama injertada en el olivo. Ambas figuras son muy comunes al pueblo de Israel en el Nuevo Testamento. Así que Israel calculaba que contaba con la misericordia de Dios, pero no tuvieron en cuenta la manifestación concreta de su misericordia en el Hijo, y la reacción de Dios fue veloz, cortó a Israel. Es decir, ellos
habían visto la misericordia revelada en Jesús, que dijo: Israel, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina que llama a sus polluelos para cobijarlo debajo de sus alas? Y no quisiste. Y el pueblo de Israel, ante la expresión máxima del amor y la misericordia de Dios, rechazó, crucificó a su Mesías, al Hijo de Dios, y Dios cortó a Israel. Pablo aprovecha la ocasión para advertir a los cristianos gentiles que si se alejaban, como ocurrió con Israel, Dios los cortaría a ellos también. Y el principio que Pablo aplica en este caso es el de que detrás de todo acto de misericordia divina se yergue una amenaza de severidad en juicio si dicha misericordia se menosprecia, se tiene en poco, no se la valora. Si no permitimos que esa misericordia nos acerque a Dios en espíritu de gratitud y de amor, no podemos echarle la culpa a nadie, sino a nosotros mismos, cuando Dios se nos vuelva en contra. Pablo ya había explicado este principio en el capítulo 2 de la carta, como hemos leído recién, dirigiéndose al crítico no cristiano, satisfecho de sí mismo en los siguientes términos: su bondad te guía al arrepentimiento. Quienes rehúsan responder a la bondad de Dios, arrepintiéndose y expresando fe, confianza y sumisión a su voluntad, no pueden sorprenderse o quejarse si tarde o temprano las pruebas de su bondad son quitadas. La oportunidad para beneficiarse de ella termina y sobreviene el castigo. Por tanto, hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación, dice en otra parte la palabra de Dios. La manifestación de esta verdad, de esta bondad, no es, sin embargo, sin condiciones. Requiere la fe genuina de parte del hombre. Dice Pablo: hacia ti hay la bondad de Dios si permaneces en su bondad. De otro modo también tú serás cortado. Y esto no debe entenderse en el sentido de que Dios ha de aportar la bondad y el hombre la fe. La salvación es siempre don de Dios. Nunca es un asunto de 50% y 50%. La salvación es obra de Dios del principio al fin, pero esto no quita la responsabilidad humana. Dios no ejerce la fe por el hombre o en lugar del hombre. Siempre es y sigue siendo el hombre el que pone su confianza en Dios. Pero es Dios quien le imparte esta fe y le capacita para usarla. Hay un sentido entonces a la vez sano y bíblico en que nos es posible decir que la salvación es condicional, es decir, su recepción está condicionada por una vida de confianza en el Trino Dios que se ha revelado en Jesucristo para salvación y en el análisis final para su propia gloria. Este carácter del sí condicional de la salvación es muy importante en la Biblia. Las promesas absolutas, incondicionales, que garantizan la salvación, ya sea a los gentiles o a los judíos, no importa cómo vivan, existe solamente en la imaginación de la gente, no está en las Escrituras. Aun cuando la condición no esté siempre mencionada, la misma estará implícita para todo individuo responsable y que tenga una mente que le permita pensar. Es decir, que no podemos menospreciar la salvación, no podemos menospreciar ni pisotear la sangre de Cristo. Decir, bueno, ya soy salvo, mi nombre está escrito en el libro de la vida, ahora voy a vivir como quiero y voy a pecar abiertamente. Esa actitud implica no estar escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque la persona que ha renacido de nuevo,
quiere vivir para Dios, tiene vida espiritual, reniega del pecado, las tentaciones y una vida de rebeldía lejos de Dios, no lo desea, ni lo busca, ni lo experimenta. ¿Por qué? Porque ha nacido espiritualmente y no puede ya disfrutar del pecado. Por lo tanto, una persona que ha abandonado la fe puede experimentar el ser cortado en el sentido de que en realidad nunca tuvo fe verdadera. Ahora, Dios no es impaciente en su severidad. Todo lo contrario, es tardo para la ira. Y esto lo repite una y otra vez las Escrituras. Por ejemplo, allí en el libro de Nehemías, capítulo 9 y el versículo 17. Vamos a leerlo tal cual aparece allí en la oración preciosa de Nehemías. No quisieron oír, ni se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste. Se volvieron tercos y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres un Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pues no los abandonaste. Y esto lo puedes leer en Números 14 y en el Salmo 86, versículo 15. La Biblia da gran importancia a la paciencia y a la tolerancia de Dios, por cuanto Dios pospone juicios merecidos con el fin de expandir el día de la gracia y dar mayor oportunidad al arrepentimiento. Pedro lo afirma en su primera carta, allí en capítulo 3 y el versículo 20, lo dice de la siguiente manera. Dice allí: los que en otro tiempo desobedecieron cuando se alargaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca. Fue un tiempo de paciencia, de espera, de oportunidad. Y Pablo afirma que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Además, Pedro explica a sus lectores del primer siglo que la razón de que el prometido regreso de Cristo para juzgar no ha ocurrido aún es que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 Pedro 3:9, y esa misma explicación tiene vigencia hasta el día de hoy. La paciencia que Dios manifiesta al dar tiempo para que se arrepienta. Dice en Apocalipsis 2:21 en el mensaje a una de las iglesias que Dios ha mostrado paciencia antes de que se produzca el juicio. Esto constituye una de las maravillas de la historia bíblica. No es de sorprender que el Nuevo Testamento recalque el hecho de que la paciencia es una virtud y una obligación cristiana. Es en verdad parte de la imagen de Dios. Y por eso en Gálatas 5:22, Efesios 4:2 y Colosenses 3:12 somos llamados nosotros también a mostrar esta paciencia que refleja el mismo corazón de Dios. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, tu bondad nos guía al arrepentimiento. Tú, Señor, en tu paciencia das oportunidad de salvación. Hoy podemos proclamar tu salvación. Que cada uno de nosotros perseveremos también en la fe y al encontrarnos contigo en aquel día ya cercano, lo hagamos con gozo y gratitud, habiendo mantenido en nosotros la fe plena en ti. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para cerrar ya esta semana meditando en la bondad y en la severidad de Dios. Manteneos bendecibles y que el Señor llene vuestras vidas y corazones hoy.